Hay un préstamo que casi la mitad de sus usuarios pagó tarde este año. No lleva intereses, no lleva papeleo y no lleva firma ante nadie. Son 4 plazos y 6 semanas. Tampoco lleva registro. El expediente existe, crece cada mes. Y hay alguien que decide no abrirlo justo cuando más te importa. Tu banco, el día que pides tu hipoteca. La cifra exacta de retrasos es el 47%. Este es el producto financiero que no aparece en tu historial de crédito, ni en el mío. El préstamo existe, la cuota existe, la mora existe. El registro, no. Vas a ver por qué esa ausencia no es un descuido técnico. Es el modelo de negocio. Klarna llegó a 2026 con 119 millones de consumidores activos y más de 1 millón de comercios adheridos. No cobra intereses por su producto estrella y aún así gana dinero con él. La primera capa de esta autopsia es sencilla. ¿Para qué usa la gente ese crédito? No lo usan para caprichos, lo usan para el supermercado. En una encuesta de Lending Tree a 2.049 consumidores estadounidenses, realizada en marzo de 2026, el 14% de los usuarios de estos préstamos financiaba comestibles hace 2 años. El año anterior eran el 25%. Hoy son el 29%. Casi 3 de cada 10 usuarios pagan la compra semanal en 4 plazos. Solo la ropa, con el 39%, y los dispositivos tecnológicos, con el 34%, se financian más por esta vía. Fíjate en el detalle. La comida no se devuelve, no se revende y no espera. Es el gasto que menos margen de error tolera. Antes de que esto suene a colapso, pongamos la magnitud sobre la mesa. El volumen de estos préstamos en Estados Unidos rondó los $70,000 millones en 2025, creciendo cerca de un 20% anual real desde 2021. Suena enorme. Equivale al 1,1% del gasto total con tarjeta de crédito. El propio Banco de la Reserva Federal de Richmond concluye que el impacto sobre la estabilidad financiera es limitado por ahora. Así que este expediente no trata de una bomba macroeconómica, trata de algo más incómodo, un agujero de información en tu expediente personal. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos midió lo que ocurre dentro de esas cuentas. Alrededor de 2/3 de los prestatarios tuvieron varios préstamos abiertos a la vez en algún momento del año. Cerca de 1/3 los tenía con más de un proveedor simultáneamente. Uno en una app, otro en otra, otro en la tercera. Cada empresa ve su propia cuota y ninguna ve la suma. No existe ningún sistema centralizado que la calcule. Ese es el punto exacto donde el producto deja de parecerse a una tarjeta y empieza a parecerse a otra cosa. Ahora, la parte que cambia el diagnóstico, y conviene decirla con precisión quirúrgica. No es cierto que Klarna no informe nada a los buros de crédito. Sí comunica sus financiaciones largas a plazos. Lo que mantiene fuera del historial es su producto masivo, el paga en 4. Affirm tomó el camino contrario y empezó a reportar todos sus préstamos a Experian desde el 1 de abril de 2025 y a TransUnion desde el 1 de mayo. Klarna no. El préstamo que más gente usa es exactamente el que menos rastro deja. Esa asimetría no se explica por la tecnología, se explica por el dinero. Y el dinero está a un paso de aquí. La pregunta forense siempre es la misma. Si el usuario no paga intereses, ¿quién paga el préstamo? El comercio. Klarna cobra a las tiendas entre el 3,29% y el 5,99% de cada transacción, más 30 centavos de dólar por operación. Una tarjeta de crédito le cuesta al comerciante bastante menos que eso, y aún así acepta el precio, porque el paga después sube el ticket medio y reduce el carrito abandonado. Tú no ves esa comisión en ninguna pantalla. Está dentro del precio de la camiseta, del teléfono y ahora de la bolsa del supermercado. La segunda fuente de ingresos es la que interesa a esta autopsia. Los cargos al consumidor por recordatorio y demora pasaron del 12% de los ingresos por transacción y servicios en 2022 al 16% en 2024, según las cuentas de Klarna Bank y su documento presentado ante el regulador bursátil estadounidense. Léelo despacio.
La partida que crece es la que depende de que tú te retrases. No hace falta suponer mala intención para entender el incentivo. Cuando el retraso es una línea de ingresos, nadie tiene prisa por avisarte de cuántos préstamos llevas abiertos. Y los retrasos suben 3 años seguidos. En la misma serie de LendingTree, el 34% de los usuarios admitió haber pagado tarde una cuota en 2024. En 2025 fue el 41%. En 2026, el 47%. El dato con el que abrimos este expediente. Cuidado con la lectura fácil, porque aquí es donde suele empezar la exageración. Esto es lo que la gente declara, no una tasa de morosidad. La mora medida en el sector se mueve por debajo del 2%. Son dos cosas distintas, y mezclarlas sería hacer trampa. Pero existe un dato que no depende de encuestas, y sale de las cuentas trimestrales de la propia Klarna. En el primer trimestre de 2026, Klarna dotó $186 millones en provisiones por pérdidas crediticias, un 37% más que los 136 millones del mismo trimestre de 2025, sobre un volumen bruto de mercancía de $33.700 millones. La compañía subraya que esas provisiones equivalen al 0,55% de lo transaccionado, una proporción estable. Ambas cosas son ciertas a la vez. El porcentaje aguanta y el importe absoluto crece con fuerza. Nada de esto anuncia una quiebra. Anuncia algo distinto. La única entidad capaz de medir el riesgo real es la que lo cobra. Traslada eso al momento que de verdad importa. Pides una hipoteca. El banco consulta tu historial y ve tus tarjetas, tu préstamo de coche, tu crédito estudiantil. No ve tus 4 plazos de Klarna. En Estados Unidos, Fannie Mae exige incluir esa deuda a plazos en la ratio de endeudamiento, pero como no figura en el informe, solo entra en la cuenta si tú la declaras. Freddie Mac ni siquiera la menciona en sus normas. El mismo mercado, 2 criterios opuestos, sobre un dato que casi nadie tiene delante. El prestamista no te está haciendo un favor al no verla, está decidiendo sobre ti con un expediente incompleto. El sistema empezó a moverse tarde y de forma desigual. Affirm reporta a 2 burós desde la primavera de 2025. FICO lanzó a finales de 2025 modelos específicos para estos préstamos, todavía en despliegue, con un impacto simulado de unos 10 puntos arriba o abajo. Experian y TransUnion aclararon que las nuevas líneas no se ponderan a corto plazo en los modelos vigentes. En mayo de 2026, varios senadores enviaron cartas a los burós y fiscales estatales requirieron información a las 6 grandes plataformas. Nada de eso es todavía una norma que equipare este crédito a una tarjeta. Con todo eso sobre la mesa, cerramos la autopsia. El titular fácil sería hablar de una montaña de deuda oculta en los hogares. No lo hagas. Nadie puede cuantificarla. Y esa es exactamente la conclusión. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor reconoce que estos préstamos no aparecen en los registros crediticios en cantidad suficiente para medir el saldo total. El hallazgo no es la cifra que falta, es que falte. El usuario no se endeudó de más por descuido, se endeudó dentro de un sistema que eligió no mirar, porque mirar le costaba dinero a alguien. Y el banco que decide tu hipoteca lee ese mismo expediente incompleto. Veredicto forense sobre el paga en 4. No está inflado. $70,000 millones son el 1,1% del gasto con tarjeta, y el sector no está quebrando. Tampoco está sano. El producto que usan casi todos sus clientes queda fuera de los 3 grandes burós, mientras los recargos por demora ya pesan el 16% de esa línea de ingresos. Un préstamo diseñado para no dejar rastro no es un préstamo más barato, es un préstamo sin testigos. Dictamen podrido. El dato que te puedes quedar, suma tus cuotas de paga después antes de pedir crédito. Si esto te sirvió, busca nuestro video sobre el 1% que se lleva tu jubilación. Y si te gustan los datos, busca Mente de Silicio. Suscríbete para más autopsias.